Hoy con gran alegría vi la publicación de este motu propio del Papa Francisco, Ad Theologiam Promovendam, con el cual se reforman o se aprueban los nuevos estatutos de la Pontificia Academia de Teología, que rige el espíritu para el quehacer teológico en la vida de toda la Iglesia. Todavía no está traducido, está en italiano. Pero dado que es el estilo de teología que fui desarrollando en estos últimos 25 años, lo que llamé una teología del cambio de época, voy a poner después el enlace al pie del video para que puedan acceder al material principal de esta propuesta, dado que fui recorriendo un camino que está muy a tono con este documento, voy a irlo leyendo, porque me parece que es sumamente motivador también para uno como teólogo ver reflejado en el magisterio aquello que bueno, fui tratando de hacer a lo largo de ya bastante tiempo. Dice así el texto: para promover la teología en el futuro, no se puede limitar a reproponer abstractamente fórmulas o esquemas del pasado, llamada a interpretar proféticamente el presente y a desarrollar nuevos itinerarios para el futuro. A la luz de la revelación, la teología deberá confrontarse con las profundas transformaciones culturales, eh, consciente que aquello que estamos viviendo no es simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. No voy a entrar en los detalles de la academia porque me interesan más bien los conceptos teológicos que desarrolla este motu propio. A una iglesia sinodal, misionera y en salida, no puede corresponderle sino una teología en salida, como lo he escrito en la carta al gran canciller de la Pontificia Universidad Católica Argentina, dirigiéndome a los profesores y a los estudiantes de teología: no se contenten con una teología de escritorio. El lugar de ustedes, de reflexión, son las fronteras. También los buenos teólogos, como los buenos pastores, tienen que oler a pueblo y a calle con su reflexión, derramando óleo y vino sobre las heridas de los hombres. La reflexión teológica es, por lo tanto, está llamada, por lo tanto, a un desarrollo, a un cambio de paradigma, a una corajuda revolución cultural que la impregna, en primer lugar, con una teología fundamental contextual, capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en las cuales los hombres y las mujeres cotidianamente viven, en los diversos ambientes geográficos, sociales y culturales, y teniendo como arquetipo la encarnación del Logos eterno, el cual entra en la cultura, en la visión del mundo, en las tradiciones religiosas de un pueblo. A partir de acá, la teología no puede desarrollarse sino en una cultura del diálogo y del encuentro entre las diferentes tradiciones y los diversos saberes, entre las diferentes confesiones cristianas y religiones, confrontándose abiertamente con todos, creyentes y no creyentes. Esto es muy interesante, los conversatorios que fui desarrollando durante la pandemia, también los voy a enlazar abajo, porque ahí está toda esa gama también de interlocutores a partir de los cuales fui haciendo teología. Esta dimensión relacional connota y define, desde el punto de vista epistemológico, el estatuto de la teología, que está llamada a no cerrarse en la autorreferencialidad que conduce al aislamiento y a la insignificancia, sino a tomarse como inserta en una trama de relaciones, en primer lugar con las otras disciplinas y con los otros saberes. Es la aproximación de la transdisciplinaridad, pensada como una ubicación y fermentación de todos los saberes en el espacio
de la luz y la vida ofrecida por la sabiduría que proviene de la revelación de Dios. Se deriva entonces la ardua tarea para la teología de estar en grado de desplegarse con las categorías nuevas desarrolladas por otros saberes, de penetrar y comunicar la verdad, o para penetrar y comunicar la verdad de la fe y transmitir la enseñanza de Jesús en los lenguajes actuales, con originalidad y conciencia crítica. El diálogo con los otros saberes presupone evidentemente el diálogo al interno de la comunidad eclesial y la conciencia de la esencial dimensión sinodal y comunional del quehacer teológico. El teólogo no puede sino vivir en primera persona la fraternidad y la comunión al servicio de la evangelización y para llegar al corazón de todos. La sinodalidad eclesial impregna entonces a los teólogos, estimula, pincha, estimula entonces a los teólogos a hacer teología en forma sinodal, promoviendo entre ellos la capacidad de escuchar, de dialogar, de discernir e integrar la multiplicidad y variedad de las instancias y de los aportes. La teología puede contribuir al actual diálogo, debate, de repensar el pensamiento, mostrando ser un verdadero saber crítico en cuanto saber sapiencial, no abstracto e ideológico, sino espiritual, elaborado de rodillas, impregnado de adoración y de oración, un saber trascendente y al mismo tiempo atento a las voces del pueblo. Por lo tanto, una teología popular, vuelta misericordiosamente hacia las llagas abiertas de la humanidad y de lo creado, y dentro de las llagas de la historia humana, a la cual profetiza la esperanza de un cumplimiento último. Se trata del timbre pastoral, del estilo pastoral, que la teología en su conjunto, y no solamente en un ámbito particular, debe asumir. Toda la teología tiene que ser pastoral, no solamente la teología pastoral, tiene que tener impostación pastoral. Sin contraponer teoría y práctica, la reflexión teológica está llamada a desarrollarse con un método inductivo que parta de los diferentes contextos y de las concretas situaciones en las cuales los pueblos están insertos, dejándose interpelar seriamente por la realidad para devenir discernimiento de los signos de los tiempos en el anuncio del evento salvífico del Dios ágape, que se comunica en Jesucristo. La teología se pone al servicio de la evangelización de la Iglesia y de la transmisión de la fe, porque la fe se convierte en cultura, es decir, ethos sapiencial del pueblo de Dios, propuesta de belleza humana y humanizante para todos. Bien, eso es lo más representativo desde una perspectiva teológica de este motu propio, que nos da una idea muy, muy clara de lo que es la teología en diálogo, en salida, sinodal, sapiencial, transdisciplinar, con impostación pastoral, desde cada contexto. Y que aquí sintetizo porque me siento muy identificado en el modo en que fui haciendo teología en estos últimos 25 años.